Buenas noches. Ahora ya no es solo el jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, sino también el secretario de Estado, Antony Blinken, quienes afirman que una buena parte del territorio mexicano, calculan la tercera parte, está dominado por las organizaciones criminales. Todo esto tiene que ver con lo que está ocurriendo de discusiones entre los dos países a propósito de la violencia, la violación de derechos humanos, etc. Y quise por eso invitar, ya conocen ustedes, a Javier Oliva. Carlos. Gracias, Javier. Gracias, buenas noches. Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y muy avesado en asuntos de seguridad. Y bueno, pues parece que todo esto tiene que ver con el afán que todavía se manifiesta en Estados Unidos de declarar terroristas a las organizaciones mexicanas del crimen. ¿Cómo ves esto? Bueno, esto tiene algunos antecedentes, Carlos. Primero, muchas gracias por la invitación. En octubre del 2019, en la recta final de su mandato, Donald Trump afirmó que tenía lista una orden ejecutiva, un equivalente a decreto presidencial para nosotros, en donde 3 estructuras estarían calificadas como terroristas. La primera sería Hamas, el partido gobernante en Palestina. El segundo sería el pandillerismo centroamericano, básicamente las maras originarias del Salvador, exacto, y 2 organizaciones criminales mexicanas, la encabezada por las familias Zambada y Guzmán, lo era, y por el otro lado la organización criminal Nueva Generación. Sin embargo, quedó en el escritorio, pero esta admonición o esta posibilidad sigue vigente. Tan es así que tú te refieres hoy precisamente a las declaraciones del jefe del Departamento de Estado, William Blake, en un debate con unos senadores del Partido Republicano, Cunningham en particular, en donde señala precisamente, y McLuhan, en donde señalan que se defina o no el jefe del Departamento de Estado respecto de si hay una capacidad o no de control territorial de las organizaciones criminales en la geografía mexicana, a lo que de manera lacónica responde Blinken: no podría negarlo, ¿no? Entonces, es decir, que no están ciertos de la capacidad del gobierno mexicano para contener a estas bandas. Y que esto ya tiene también otros antecedentes. El general Van Clerk, que es el jefe del Comando Norte, estos comandos fueron creados, como sabemos, en octubre del 2022, del 2002, después de los atentados terroristas en Estados Unidos. Y en ese Comando Norte, en términos de geografía y administración militar, por primera vez incluía México. Sí, porque para Estados Unidos, para sus gobiernos, tanto republicano como demócrata ahora, como lo expresa el secretario Blinken, el asunto de las drogas y su altísimo consumo en Estados Unidos se les vuelve un problema de seguridad nacional, lo mismo que a Canadá, por cierto. Así es. Entonces, de ahí se derivan, por ejemplo, los informes que periódicamente sacan sobre la violencia en México, sus preocupaciones, sus alertas para prevenir a su población de viajar a muchas partes de México. Claro. Y se dan además los crímenes contra ciudadanos estadounidenses en nuestro territorio. Pero todo esto tiene que ver con una sustancia que sé que es sumamente peligrosa, que es el fentanilo. Y el gobierno mexicano, lo mismo que ha negado, ha admitido que se produce en México. ¿Cuál es el volumen del fentanilo que produce México, las bandas criminales, y que se consume en Estados Unidos? Es muy difícil medirlo, Carlos. Lo primero que hay que señalar es que el fentanilo está en el cuadro de los 100 medicamentos básicos de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, sí, porque es un medicamento contra el dolor. Exactamente, es un analgésico muy potente, que se inventa, lo crea un químico farmacéutico estadounidense de apellido Hansen en 1960. De hecho, es uno de los 2 métodos con el cual actualmente se fabrica el fentanilo. Sí, de otra manera yo pensaría en la penicilina para combatir las infecciones. Exacto, ¿no? Entonces, en esos términos es difícil cuantificar la producción del fentanilo
ilegal, ¿no? Procedente básicamente de sus insumos de China. Pero perdón, Javier, en la revista de la universidad, no sé si te lo planteó el reportero o lo dijiste tú, que del 85 al 90% del fentanilo como droga clandestina, que se consume en Estados Unidos, proviene de México. Así es. Así es, e incluso preparándome para esta entrevista también consulté un informe anualizado de la Fundación Cato, en donde señala precisamente un porcentaje entre el 85 y 90% del fentanilo que se consume ilegalmente en Estados Unidos por alguna forma pasa por nuestro... Pero que además se produce en México. Digamos que se producen las dosis, es decir, no los insumos que vienen de Shanghái o que vienen de Guam o de algunos puertos de la India. De China y de India, básicamente, ¿no? Entonces, ¿Y a qué atribuyes que el gobierno mexicano, bueno, bastaría la voz del presidente de la República, lo mismo ha negado que se produzca en México, que ha admitido que sí, que se elaboran pastillas, que se troquelan pastillas de fentanilo? Sí, lo que pasa es que la producción de las dosis ilegales de fentanilo es extraordinariamente elevada en comparación a lo que sucede con otras drogas. Por ejemplo, tomé nota precisamente, por ejemplo, para producir 1 kilo de dosis de fentanilo se requieren solamente 2 horas, y esto implica una ganancia de $200,000 en solamente 1 hora. En cambio, 1 kilogramo de cocaína requiere 6 meses de trabajo y deja una ganancia de $11,000. Y la producción de 1 kilo de cocaína requiere 4 meses de heroína, 4 meses, y una ganancia de $15,000. Es decir, como estamos viendo, es exponencial las ganancias. Tanto en utilidades como en letalidad, ¿no? Exactamente. Entonces, el problema es que 1 kilo de fentanilo, ¿no? Y en este caso se entiende ilegal, es capaz de producir entre 900,000 y 1 millón de dosis. Entonces esto lo hace extraordinariamente lucrativo el negocio, y sobre todo en el entendido de que se trata de una droga, si me permites decirlo, que pertenece a cierto tipo de hábitos sociales. Como la cocaína fue la droga de la euforia en la bolsa de valores en la década de los 80s y los 90s, el fentanilo, estaba leyendo algunos reportes sobre conductas psicoadictivas, el fentanilo es una droga que aplasta. Que la consumen personas que se sienten precarizadas en su trabajo, en sus proyectos personales, y van perdiendo este sentido de voluntad. Están muertos despiertos, por decirlo así. Como zombies. Que es como los han clasificado de manera un tanto dramática. Que es precisamente el término en la portada de la revista de la universidad, en donde Javier Oliva es entrevistado. Hablan de los zombies, estos seres humanos que no encuentran su lugar en nada y se tiran más bien a la calle y se abandonan. Y al abandono, ¿no? Sí. A la evasión. Cuando yo encontré la palabra, la clasificación de aplastar, es decir, cuando la personalidad se siente aplastada, es decir, hay cierto tipo de drogas, como lo fueron en su momento los hongos psicotrópicos, la marihuana en la década de los 70s y la liberación sexual, sí es perceptible que hay un perfil psicoadictivo en ciertos ámbitos o etapas de la sociedad, como lo estamos viviendo ahora con la popularidad del fentanilo. En la Unión Europea el dato señala que el 76% de las muertes de sobredosis en la Unión Europea es producto del abuso del fentanilo, y en Estados Unidos es el 77% de las muertes por sobredosis es como consecuencia del abuso del fentanilo. Bueno, en Estados Unidos, según entiendo, de 200,000 muertes por consumo de drogas, 2/3 partes son por la aplicación, el uso, el consumo de fentanilo. Pero en México me llamó la atención, según el Secretariado Ejecutivo que ve los asuntos de seguridad en México, solo se tienen detectadas 2 muertes por fentanilo en Sinaloa. Es que aquí hay un problema, Carlos, muy serio. A mí me parece, no he encontrado la justificación, pero llevamos 2 años sin que se haga la encuesta nacional de adicciones. Entonces, ¿cómo establecemos la métrica o la comparación?
Y ese es un Y sobre problema todo de la Secretaría de Salud. cuando una persona que está muerta en la calle, aunque se presuma que consumió algún tóxico, pues dicen, pues este fue un paro cardíaco o fue Hipotermia. hipotermia o lo que sea, pero no ha habido el estudio preciso de que con el fentanilo que se está consumiendo, lo sabemos, en localidades como Tijuana, como Ciudad Juárez, como Mexicali, en la calle, a la vista de quien sea, y que tiene una potencia nociva hasta 100 veces mayor, dicen, que la heroína. Y además es importante señalar que los estudios señalan de Estados Unidos que el 90% del fentanilo que se vende en Estados Unidos es importado por visitantes estadounidenses, porque como es una droga tan difícil de detectar, y entonces un estadounidense pues tiene paso franco para entrar a su país. Pero con los millones de pastillas que dice el ejército mexicano que ha encontrado que se producen, pues dudo que sean millones los estadounidenses que trafican. No, pero no me refiero a que sean millones los estadounidenses, sino que hacen negocio, vienen, compran la droga y la pasan. Ya. Es a lo que me refiero. Que además en México es más laxa la posibilidad de obtener medicamentos sin receta. Es que si hablamos de un kilo, ¿no? Pensémoslo en un kilo de harina, un kilo de azúcar, un kilo de lo que sea comestible, pues ¿cómo lo pasas? Pues sin problema. ¿Cómo lo detectas? También es muy... Es decir, pero también los narcotraficantes tienen manera de pasar grandes cantidades, ¿no? Indudablemente. Desde siempre. Ahora, Javier, este tema del fentanilo parece haber catapultado los problemas de inseguridad que se viven en México, sobre los cuales una parte del informe del Departamento de Estado ha hecho decir al presidente que el gobierno de los Estados Unidos o en el gobierno de los Estados Unidos son unos mentirosos, que eso no existe. Aguantas aquí porque el tiempo de este asalto se acabó y retomamos sí. Para mañana. Claro que sí, Carlos, con mucho gusto. Javier Oliva, investigador de la UNAM, especializado en asuntos de seguridad. Gracias y hasta mañana.